Evangelio según Lucas, el capítulo número 22, versos 31 y 32. Evangelio según Lucas, el capítulo número 22, verso número 31 y 32. El texto dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Voy a leerlo de nuevo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Alabado sea el Señor. Bueno, saludo también a mi amigo Jairito, deseando que el Señor lo bendiga y que les acompañe en medio de toda esta situación de salud con su padre. Estábamos pensando en los procesos y en lo que cuesta los procesos, en los que cuesta a veces entender los procesos. Y hoy yo quisiera recordar un poco de lo que hablamos hace unos días y en medio de cada etapa recordar el proceso. En medio de cada etapa recordar que la fe es importante para que podamos mantenernos en pie. Creo que la fe es fundamental para nosotros en nuestra vida. Creo que la fe es lo único que nos puede sostener en medio de las pruebas, de las luchas. Es esa fe en la palabra del Señor, esa fe en que lo que Dios nos ha dicho para cada circunstancia, para cada proceso, eso lo vamos a mantener vivo. Vamos a seguir creyendo, vamos a seguir esperando en que Dios es fiel y verdadero y en que Él sigue ayudándonos, en que Él sigue guiándonos, en que Él sigue fiel con nosotros, porque siempre ha permanecido fiel, siempre permanece fiel. Así que cuando el Señor habla con Pedro, el Señor habla con Pedro de manera especial, y a mí me llama mucho la atención lo que el Señor le dice a Pedro, porque el Señor le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está trayendo a la escena este tema de poder zarandear, de quitar las impurezas del trigo, y lo hacían de manera muy particular, con unas especies de telas, de sábanas, y entonces lo golpeaban, lo levantaban y golpeaban, y el propósito era que el viento zarandeara y se llevara las impurezas, lo que no servía, para que realmente quedara solamente el grano de trigo. Es decir, que lo que vendría para ellos no era fácil. Ya sabemos, vienen una cantidad de circunstancias, viene persecución. El mismo Pedro ha de fallarle al Señor, ha de negarlo. Y a mí me llama mucho la atención que el Señor en este texto no está orando para que Pedro no pase por situaciones difíciles. Es decir, para evitarle a él algún sufrimiento o alguna situación difícil. No oró para que no fallara, fíjese en eso. No. Él no está orando el Señor para que Pedro no falle. No, Jesús está orando por una sola cosa. ¿Sabe por qué está orando? Para que no falte la fe. Y creo que ese es el punto fundamental. Es que la fe nos sostiene en medio de todo proceso. Esa fe en la palabra, esa fe en las promesas de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces sabemos que es más fácil vivir los procesos. Sabemos que es más fácil enfrentar los procesos. Que no nos falte la fe. Hoy yo quiero hablar con alguien que está pasando por un proceso y que seguramente le está fallando la fe, que seguramente ha olvidado por un momento que en medio de los procesos y en medio de las situaciones difíciles, el Señor sigue ahí, el Señor sigue firme, el Señor no nos ha dejado solos. Porque cuando olvidamos que el Señor está ahí en medio de los procesos, entonces perdemos la fe, perdemos la tranquilidad, perdemos la visión que debemos tener en medio de los procesos. Cuando analizamos los procesos, cuando nosotros pensamos en todos esos procesos que vivimos, entonces recordamos que los momentos más significativos y transformadores en nuestra vida no llegaron por medio de los aplausos, sino en medio de los quebrantos. Tenemos que decir
que esos momentos significativos y transformadores en nuestra vida no llegaron en medio seguramente de las grandes victorias que nosotros anhelamos, porque todos queremos tener grandes victorias. No fueron entonces las victorias las que nos hicieron más sabios, fueron las derrotas. No fueron los días soleados los que forjaron nuestro carácter, fueron esas tormentas, esas situaciones difíciles que alteraron nuestra vida. No fueron los caminos rectos los que nos han llevado a conocer a Dios, sino los laberintos donde no encontramos a veces la salida y donde no sabemos ni siquiera a dónde ir. Así que si en esta mañana alguien está escuchando este devocional y se siente roto, se siente confundido, no tiene las respuestas a lo que está viviendo, y si tal vez pasas una noche larga y silenciosa, oscura, y si el proceso te está desgarrando, si el proceso te está moldeando realmente y no sabes cuánto más puedas aguantar, hoy tienes y tenemos que recordar y saber que Dios sigue ahí y que la fe que nosotros tenemos en su palabra, la fe que tenemos en el Señor es fundamental en medio de los procesos. Hablamos de las etapas del proceso y dijimos que la etapa 1 es la etapa del inicio, cuando no entendemos nada en el proceso, donde se siente confusión, donde se siente incertidumbre y preguntas sin respuestas. Hay una sensación de pérdida o cambio inesperado. Hay un miedo inmediato al futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro? Porque en muchas circunstancias todo cambia en un instante. Todo cambia. Quien tiene un trabajo y pasa por un proceso de CA, un proceso de cáncer, tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de seguir con su vida normal. Muchos pasan por procesos donde tienen que internarse constantemente en clínicas, en hospitales, y tienen que pasar circunstancias muy difíciles y no saben qué va a pasar en el futuro. Esta es la etapa donde Dios nos saca de lo conocido hacia lo que será nuestro crecimiento. ¿Cómo entonces actúa la fe en medio de este inicio? Porque debemos ser entendidos, debemos aprender a ejercitar la fe. Tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe y la fe se ejercita diariamente. Yo estaba predicando ayer aquí en la escuela dominical, estaba el tema que prediqué, le titulé que teníamos que avanzar en fe, que teníamos que continuar creyendo, porque la fe que vence al mundo es esa fe que nos intimida en medio de los procesos y las circunstancias. Y precisamente estaba pensando en la importancia de mantener nuestra fe viva siempre. Estaba hablando de mantener una fe sólida, una fe creciente. Y esa fe creciente y sólida y que se construye al paso del tiempo, se construye por medio de la palabra, ya lo sabemos, por medio del conocimiento de la palabra. No es orando por alguien, simplemente yo voy a orar por ti, voy a imponer mis manos para que recibas fe y ya quede todo listo. La Biblia no lo dice de esa manera. La Biblia dice que la fe viene, ¿lo recuerdan? ¿Cómo viene la fe? Alguien, por favor, escríbalo aquí en el chat, interactuemos un poco. ¿Cómo viene la fe? Yo quisiera que alguien nos recuerde cómo viene la fe. ¿Cuál es la fuente de la fe? ¿Cómo la obtenemos? ¿Y cómo podemos vivir realmente en fe? Escriban, por favor, aquí en las plataformas. ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo hemos aprendido nosotros que nosotros recibimos fe? Porque a través de qué, yo quiero que alguien lo escriba, quiero verlo. Yo estoy aquí en Pentecostales en vivo y hay, otras plataformas, yo estoy aquí conectado a través de ella. ¿Cómo viene la fe? Escríbanlo, por favor, alguien. ¿Cómo se obtiene la fe definitivamente? ¿Y cómo podemos crecer nosotros en fe en medio de ese proceso, en el inicio? La fe viene por el oír la palabra. Muy bien, Rosabel. Aquí está, Mansip. La fe viene por ahí, Lina María Ocampo. Aquí está, Carito. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, Airito. Ahí está Romanos 10:17, ya lo sabemos. Este es un texto que tenemos que memorizarlo todos, pero no solo memorizarlo, sino entenderlo y vivirlo. Por eso cada mañana nos levantamos y lo primero que leemos es un texto de la palabra de Dios. Ahí en nuestra aplicación, ahí siempre un texto. Lo primero que nuestra mente recibe, lo que nuestros ojos pueden percibir y leer, nuestra mente, nuestro intelecto es un texto, una palabra que nos lleve a meditar, una palabra que nos lleve a fortalecer nuestra fe y mucho más en medio de los procesos.
Así que en esta etapa 1, que es el inicio, necesitamos una fe que me ayude a entender este proceso, que me lo ayude a entender. Necesito una palabra que me ayude, porque cuando el proceso comienza casi siempre parece injusto, ¿verdad que así? Casi siempre. Pensamos, pero ¿por qué estoy viviendo este proceso? ¿Pero en qué momento yo estoy en esta situación? Y resulta que terminamos llenos de confusión, terminamos llenos de preguntas que no tienen respuesta. Y es aquí donde la fe hace que demos el primer paso. El primer paso a entender el proceso, a entender el propósito del proceso. Y recuerdo la palabra y recuerdo entonces cómo los hombres de Dios, como en la palabra, muchos sin entender seguramente el proceso, inicialmente caminaron en fe. Y tenemos a nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe. Cuando uno lee el escritor Hebreos, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 8, dice en la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y a mí me llama mucho la atención este tipo de comportamiento. Ya sabemos que el Señor le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Pero es interesante que Dios no nos dice siempre lo que va a suceder en el proceso, en el trayecto. Cuando uno lee la Biblia encuentra muchos ejemplos donde encontramos los hombres de Dios en un proceso. Pero Dios y nosotros mismos hemos vivido procesos, alguien está viviendo procesos donde no sabe qué va a suceder en el proceso, qué va a suceder en el transcurso del caminar. Y a veces nos preocupamos mucho por qué va a suceder en el transcurso del caminar. Abraham no se preocupó por eso. La Biblia dice que Abraham salió así de sencillo, sin saber, escúchenme, amados hermanos, amigos, sin saber a dónde iba. ¿Cómo sale uno para un lugar? ¿Cómo salgo de mi tierra? ¿Cómo salgo donde tengo mi casa, donde tengo mi hogar, donde tengo mi familia, donde tengo mi estabilidad integral? ¿Cómo salgo sin saber para dónde ir? Se llama un paso de fe, así se llama. Ese es un paso de fe, así de sencillo, un paso de fe sin saber hacia dónde va. Es probable que la fe no entienda el camino inicialmente, pero confía en que Dios dirige el camino. Esa es la diferencia. Voy a caminar, estoy empezando este proceso. Alguien está empezando un proceso. Yo quiero que alguien escriba y nos cuente qué proceso está empezando, porque queremos orar. Cuando terminamos esta enseñanza vamos a orar. Vamos a orar por ese proceso, vamos a orar por la vida de cada uno de los que está pasando un momento difícil y que hoy a través de esta palabra Dios le da fe, a través de esta palabra Dios le muestra un camino, a través de esta palabra Dios le guía y puede entender mejor cómo vamos a caminar. Así que Abraham sale más de 1500 kilómetros, ya sabemos, entendemos entonces la geografía bíblica y entendemos el contexto de aquel llamado. Y sale y camina, y no importa, él no importa hacia dónde va, pero en el proceso del caminar Dios le aparece varias veces. En el proceso, a veces parecía como silencioso, pero Dios le aparece. Por eso en el desarrollo del proceso, que es la etapa número 2, es cuando Dios nos moldea. Esta es la etapa más larga generalmente, es una etapa larga. Pido oración, dice aquí, por una vecina que se encuentra desempleada, está desesperada. Hay otras personas acá pidiendo oración, exponiendo sus quebrantos, exponiendo tal vez sus necesidades en medio de un proceso que está viviendo. Les decía que esta es la etapa más larga, es la etapa del desarrollo del proceso. Es precisamente aquí donde Dios trabaja profundamente, hermanos. Profundamente Dios trabaja. Y está trabajando, ¿sabe dónde? En el carácter, porque nos está formando. Es aquí donde se siente una lucha interna. Es aquí donde las pruebas son continuas. Es aquí donde hay momentos de duda. Es aquí donde hay una sensación como de lentitud. ¿Cuándo va a terminar este proceso? Dan ganas hasta de renunciar. Y hasta se expresa de alguna manera como, yo diría como descomedida hasta con Dios mismo. Expresando pues que no entiendo el proceso y no sé por qué estoy en este proceso y hasta cuándo va a durar este proceso. Y como que no entendemos que es aquí donde Dios está refinando nuestra fe, es donde Dios está arrancando de nuestra vida lo que nos sirve, donde Dios nos está moldeando de manera particular, de manera extraordinaria. Y es aquí donde la fe nos sostiene en este proceso, en la etapa del desarrollo.
Yo he hablado con personas, he dedicado tiempo realmente, a veces horas, para hablar con personas en medio de un proceso de depresión, por ejemplo. Los pastores hemos manejado esas circunstancias. Cuando alguien vive un proceso de depresión y es como si caminara, hermanos, como si caminara por un camino inhóspito, por un camino desolado, donde la persona ha perdido la fe, donde la persona ha perdido la esperanza y donde realmente no sabe hacia dónde ir. A veces no encuentra ni siquiera una luz. Y el trabajo nuestro como pastores, el trabajo nuestro es empezar a abrir realmente ese camino, a mostrarle a la persona que siempre hay una luz que se llama la palabra de Dios, que siempre hay una luz que nos acompaña en medio del camino, que siempre hay una luz que nos guía. Y es que Jesús es esa luz del mundo y Jesús tiene una palabra que nos guía y que nos alumbra en medio de la oscuridad. Aquí está el desierto, realmente. Aquí está la prueba. Pero es ahí en el desierto, recuerden, que es lejos de los aplausos. Yo digo generalmente eso. Dios se llevó a Moisés, se lo sacó de la casa de Faraón en medio de todo el séquito de servidores, en medio de su condición tan particular que él tenía, como hijo de la hija de Faraón y todo lo que él tenía, todos los privilegios, y lo había podido llamar desde ahí, desde el palacio, aparecerle tal vez una noche en su recámara y decirle y darle la comisión y el encargo que tenía de liberar al pueblo, pero no lo hizo así. Se lo llevó al desierto, se lo llevó más de 300 kilómetros de distancia del palacio y lo llevó lejos de los aplausos, lo llevó lejos del séquito de servidores, lo llevó lejos de todas las comodidades y lo hizo un pastor de ovejas. Y allá, en medio de esa soledad, allá donde lo formó, donde lo trabajó, donde trabajó su carácter, allá entonces lo llama y le aparece de manera extraordinaria en una teofanía. Dios se le manifiesta de manera extraordinaria al punto de que cuando lo comisionan no tiene ni siquiera como la seguridad, pero ¿quién soy yo? Pero ya se había olvidado de todo eso que tenía. Ahí es donde Dios nos forma, es en los desiertos, es allá donde Dios formó a Israel, en el mismo desierto. Es que sin fe la persona se devuelve, se rinde o hasta se amarga. ¿Cuánta gente pierde la fe y pierde la esperanza y se derrumba y ya no sigue adelante? Yo estoy recordando, estaba leyendo un texto que está en Deuteronomio, el capítulo número 8, verso 2, y me llamó la atención cómo Dios le habla a Israel. Deuteronomio capítulo 8, verso número 2. Y dice el texto que la prueba no era para matar a Israel, sino que la prueba era para formar su corazón, como tal. Ese era el propósito de Dios, mire. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, mire, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esta frase me parece extraordinaria. Si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito del Señor no era destruirlos realmente, pero se encontró una dureza de corazón. Se encontró una gente que perdió la fe. Este es un ejemplo claro a lo que me quiero referir en la etapa 2 del desarrollo en los procesos. Encontramos un pueblo que perdió la fe. Encontramos una cantidad de gente que, por el contrario de mantener su fe viva, por el contrario de mantener una actitud coherente con lo que Dios había hecho desde el inicio, mostrando su gloria con mano fuerte y extendida, colapsando totalmente el gobierno y la potencia de aquel entonces que era Egipto y destruyendo y devastando los dioses, todo ese panteón egipcio. Y por el contrario de ver esa columna de nube gloriosa en el día y esa columna de nube gloriosa en la noche, que reflejaba literalmente la gloria de Dios con ellos, pierden la fe. Al paso del tiempo pierden la fe, al paso del camino pierden y otra vez pierden la fe. Y empiezan las declaraciones de derrota y empiezan las declaraciones de duda. Y recordemos esto, que cuando yo empiezo a declarar lo negativo en medio del proceso y empiezo a generar una actitud negativa, una actitud de temor, empiezo a ser preso del temor, preso del dolor, preso de la desesperanza. Eso devasta mi vida emocional, espiritual, físicamente. Quien pasa por un proceso en la salud termina devastado.
Porque lo que alguien en un proceso de salud debe tener es una fortaleza emocional constantemente. Debe alimentarse bien, debe estar fortalecido emocionalmente, debe estar fortalecido espiritualmente, debe tener una buena compañía, un buen esposo que la ame, una buena esposa que lo ame, unos hijos, unos hermanos que amen, unos padres que amen. Y que recuerden que en medio de los procesos, ahí está la gente más importante de nuestra vida. ¿Saben quiénes son? La familia. Generalmente son la familia y algunos pocos amigos. Así que el texto está diciendo eso, el Señor les está diciendo, mire, yo los he traído por el desierto estos 40 años, 1, para afligirlos, 2, para probarlos, para probar. ¿Qué se prueba? La fe, la confianza, para saber lo que había en tu corazón. Aleluya. Si habías de guardar o no los mandamientos. Yo pregunto, yo quisiera hacer una aplicación en esta mañana con respecto a eso. Y si este texto aplica para nuestra vida, y si estamos siendo probados, y si estamos pasando por un momento difícil, es que Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón en medio de este proceso? ¿Hay agradecimiento? ¿Hay resiliencia? ¿Hay fe? ¿Hay esperanza? ¿O es todo lo contrario? Hay temor, hay duda, hay dolor, hay resentimiento, hay una actitud todo lo contrario de lo que el Señor espera en nosotros. Creo que lo que el Señor espera en este desarrollo de los procesos que vivimos es que haya una fe que nos sostiene en medio del proceso. Muchas crisis, seguramente, muchas aflicciones personales, aflicciones emocionales, seguramente crisis económicas, crisis en la salud. Esto es lo que pasa diariamente, problemas matrimoniales. ¿Y qué hacemos en medio de esos procesos? O nos lamentamos o colocamos nuestra mirada en la palabra y nos fortalecemos en fe. Creo que esta es una labor que tenemos que seguir haciendo constantemente y es fortalecer nuestra fe. Aquí tenemos que entender, yo creo que la fe que nosotros tenemos nos ha hecho entender cada día que es con la palabra que yo puedo mantenerme firme en medio del proceso. Entonces la etapa 3, que es la transformación. Recordemos, entonces tenemos aquí la etapa número 1, que es esa etapa del inicio. Tenemos la etapa número 2, que es la etapa del desarrollo. Tenemos la etapa número 3, que es la etapa donde yo puedo ser transformado. Y es donde Dios está sacando lo mejor de nosotros, diría yo. Es donde Dios está mirando en nosotros cuál es el resultado. Como el oro que se prueba con fuego, ya sabemos, ¿no? Y se saca lo que nos sirve y va quedando lo importante. Es cuando todo comienza a tener sentido, porque ahora estoy siendo transformado. Ahora ya entendí el proceso. Ahora estoy en el desarrollo de ese proceso, que es donde estoy entendiendo, estoy analizando, estoy evolucionando y ahora estoy siendo transformado en la etapa número 3. Y en esta etapa de transformación es cuando todo cambia, porque empiezo a sentir una paz interna en medio del proceso. ¿Alguien la siente en medio de este proceso? Alguien está en una sala de quimioterapia ahora mismo viendo esta transmisión. Alguien lo está haciendo. Alguien está en un hospital. Alguien está hasta en una cárcel, seguramente, si puede tener acceso a las redes. Alguien está postrado en una cama, o simplemente alguien no ha querido levantarse de su cama esta mañana porque siente que algo está mal en su vida y que seguramente no encuentra una salida. Pero es aquí donde tenemos que hablar de la fe en medio de esos procesos. Es aquí donde tenemos que recordar que en la transformación, en el proceso, es donde viene la madurez espiritual. Es donde yo puedo sentir esa paz que excede todo conocimiento de la que el apóstol habla. Esa paz que no se siente en lo natural, sino que se siente viviendo en lo espiritual. Es aquí, en medio de este proceso, donde yo puedo sentirme renovado espiritualmente. Y esta semana mi hija fue sometida a una cirugía en medio de su proceso y estábamos orando antes, el día miércoles. En la noche teníamos nuestro devocional con mi hijo, con mi esposa en la casa y estábamos orando y estábamos trayendo a la memoria la palabra de Dios y estábamos fortaleciendo la fe de ella y estábamos fortaleciendo nuestra fe y estábamos creyendo que al día siguiente, en esta otra etapa del proceso que ella vive, Dios está con ella.
Dios nos va a sacar adelante. Y al otro día fue la cirugía y fue un proceso largo ese día. Ese tiempo donde parece que no corre, donde es lento el reloj. Pero el reloj no se detiene, sigue corriendo. Y nuestra fe sigue creciendo. Y nuestra fe sigue esperando. Y cuando viene algún pensamiento destructivo o crítico, entonces recordamos, pero tengo la palabra, pero tengo la fe, pero tengo la gracia del Señor en mi vida, pero tengo las promesas fieles. Y empiezo a sentir esa paz en medio de la tormenta. Es donde mi entendimiento se renueva, es donde mi fe crece. ¿Qué está pasando realmente aquí? Es aquí vienen los frutos en el proceso. Porque sé que Dios me va a sacar en victoria, sé que Dios nos va a sacar bien. Mi hija salió como a las 6 de la tarde de la clínica, la recogimos y subió en el carro y ahí iba contenta. Y al otro día amaneció más contenta y hoy está más contenta todavía, porque en medio del proceso tenemos fe. Y esa fe no nos avergüenza, esa fe jamás nos deja avergonzados. Así que aquí tenemos que entender que es aquí en esta transformación donde tengo un carácter renovado, es aquí donde tengo una fe más firme, es aquí donde tengo una visión más clara, es donde tengo mayor dependencia de Dios, porque ahora tengo la convicción cada día de que en medio del proceso yo sigo creyendo en el Señor y Él me responde, así que mi fe se fortalece y mi dependencia hacia Dios se fortalece. Obviamente tengo un corazón más dócil, tengo un corazón renovado. En esta etapa de la transformación, la fe abre los ojos para ver lo que Dios está haciendo. Es aquí donde lo que no se entendía y lo que no se conocía antes, es aquí donde tiene realmente acción la fe. Recuerden entonces a Abraham. Sale, no sabe para dónde va, pero sigue caminando. 1500 kilómetros, algo más. Camina, pasan los años. No hay respuestas todavía a las promesas, no se han cumplido las promesas. Y un día está pensando, ¿y dónde está entonces la promesa? ¿Y dónde está el hijo del que me ha hablado? Entonces la promesa, ¿dónde está? Y yo, pero va entendiendo el proceso. Y Dios aparece en medio de los procesos. Dios aparece en medio de los procesos cuando más lo necesitamos. Cuando pensamos que estamos solos, es aquí donde Dios aparece y nos sorprende y nos pone a contar estrellas, nos pone a contar la arena del mar. Qué manera tan extraordinaria en la que Dios nos habla. Es ahí donde nuestra fe crece, es ahí donde nuestra fe se va allá, donde nuestra fe realmente es transformada. Esta es la fe que nos revela realmente que Dios está ahí en el proceso siempre, que Dios está ahí, aunque parezca difícil. En el caso de José, que parecía difícil en el proceso y que seguramente no entendía muchas cosas, pero que luego al final, cuando uno va leyendo ya los capítulos finales, realmente en la historia de José, uno encuentra que José comprende el propósito final, y cuando los hermanos llegan y se postran ante él los hace levantar y les dice, es que lo que ustedes hicieron mal contra mí, Dios lo transformó y lo convirtió en bendición para bendecirme no solo a mí, sino a este pueblo en Egipto y para bendecirlos a ustedes. Vengan, entren, que yo los voy a proteger y los voy a bendecir. Esas son las palabras de alguien que entendió. Es que la fe nos hace ver realmente una transformación. La fe nos ayuda a ver la transformación que Dios ha hecho en medio del proceso en nuestra vida. No debemos mantener una fe llena de dudas, porque cuando yo tengo fe, pero la duda como que de alguna manera entra en medio de los procesos, entonces mis estados de ánimo cambian constantemente. Y yo creo que sí, emocionalmente en medio de los procesos van y vienen los estados de ánimo. Pero es ahí donde la fe tiene que estar inmersa. La fe tiene que estar inmersa todo el tiempo. No puede prevalecer más la duda, no puede prevalecer más el temor que la fe en medio de los procesos. Es aquí, en esta etapa, la siguiente etapa, la etapa de la victoria. Porque viene el proceso final ya. Tenemos la etapa de la victoria. En esta etapa de la victoria es donde atravesamos por circunstancias diversas, porque ya entendimos el inicio, ya entendimos el desarrollo,
Ya entendimos que en medio de todo este proceso Dios estaba ahí. Ya entendí que ahora estoy siendo transformado, que ya fui transformado. Y luego en la etapa número 4 entiendo que esta es la etapa de la victoria. Es aquí donde Dios me lleva a testificar, donde la fe me lleva a testificar y a fortalecer a otros. Cuando iniciamos el proceso con mi hija, yo le dije, amor, tienes varias opciones aquí, o solamente dos. O te victimizas en medio de este proceso, o te rindes en medio de este proceso, te lamentas en medio de este proceso, o por el contrario, vamos a hacer de este proceso un propósito de bendición. Vamos a hacer de este proceso un propósito de victoria, donde Dios se va a manifestar, donde Dios va a obrar de manera extraordinaria, donde vas a aprender a depender más de Dios, donde tu carácter va a ser formado y transformado, y donde vas a ser probada como el oro, como dijo Job, y saldrás más puro que el mismo oro. Y luego el propósito va a ser tan grande que se va a transformar en fe para testificarle a otros. Vas a contarle a otros tu proceso, vas a contarle a otros que en medio de todo este proceso Dios ha estado contigo y que estás haciendo una especialización y una maestría. Mi hija es docente. Y cuando empezó el proceso dijo, papi, me acabo de matricular, pero ¿cómo voy a hacer ahora? Si ahora qué va a pasar. Y yo le dije, vas a hacer tu especialización y vas a hacer tu maestría. Y al paso del tiempo, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, va a colocar las personas a tu alrededor. Y cuando necesites apoyo, Dios te va a bendecir de manera especial. Terminó la especialización y está haciendo la maestría en medio del proceso. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Dios en el corazón de alguien que ha creído en Él. En esta mañana yo vine a invitar a alguien que vive un proceso, el que sea, a que siga creyendo en el Señor, a que siga esperando, porque recuerda que Dios quiere saber qué hay en tu corazón en medio del proceso. Ojalá que lo que haya en tu corazón es lo que dice el apóstol, que haya una fe digna de ser alabada, que haya una fe digna de ser admirada, que yo creo que eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Una fe digna de ser alabada. Eso es lo que se encuentra en Pedro. Porque yo he rogado, dijo el Señor, para que no falte tu fe. ¿Ven? ¿Qué debe faltar en medio del proceso? Lo único que no debe faltar es la fe. No quiere decir que no nos entristezcamos. Porque alguien pudiera decir, pastor, entonces no nos entristecemos. Claro que nos entristecemos. Claro que sí, eso hace parte del proceso. Claro que sí. Ese momento donde yo puedo exteriorizar lo que siento, donde es más, debo hacerlo, realmente emocionalmente necesito llorar, necesito exteriorizar lo que siento, pero lloro con fe. Escúcheme alguien, lloro con fe. Es que una cosa es llorar con duda, una cosa es llorar lleno de lamento, una cosa es llorar perdiendo totalmente la fe. No, yo lloro porque me duele este proceso, porque mi vida está siendo probada, pero lloro recordando que en medio de este llanto y este dolor, Dios está conmigo en el proceso. Hay una palabra de fe en medio del proceso, hay una promesa que me va a sacar adelante en medio de este proceso, y me limpio las lágrimas, digo yo, y sigo creyendo, y sigo diciendo, pero Dios es la fuerza de mi corazón, pero la palabra es mi aliento, pero la palabra es mi fuerza, pero la palabra y la confianza que yo tengo en Dios es mi lugar de refugio. Aleluya. Elige tener fe en medio del proceso. Le dice el Señor a Pedro, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Cuando salgas adelante en medio de la prueba, en medio del proceso, cuando me falles otra vez y vuelvas aquí, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las persecuciones, luego ven y cuéntale a tus hermanos. Ve y dile a tus hermanos que en medio de los procesos, que en medio de tus pruebas, que en medio de tus persecuciones, yo he estado ahí, yo te he sostenido, yo te he ayudado y que tu fe no ha faltado. Yo creo que hoy vamos a orar para que no nos falte la fe. Y ya sabemos cómo no nos falta la fe, ¿verdad? Por medio de la palabra, por medio de la lectura. Es que la fe tiene que ser fundamental en medio de los procesos. Tal vez alguien hoy esté falto de fe. Tal vez alguien hoy ha dejado de creer porque olvidó la palabra de Dios, porque olvidó que en medio de todos estos procesos Dios tiene una palabra para sostenerte, una palabra para socorrerte.
Por favor, haz más énfasis, hagamos más énfasis en lo que Dios nos ha dado en medio del proceso que en la misma dificultad. La problemática general de nosotros los seres humanos y aún de los creyentes, de los bautizados llenos del Espíritu Santo, es que en medio del proceso, en medio de la tribulación, nosotros fijamos más nuestra mirada en el problema. Nosotros depositamos nuestras emociones en el problema y se quedan ahí depositadas. Pero digo yo, y he aprendido al paso del tiempo a mirar el problema, a analizarlo, a entenderlo y a levantar la mirada y a mirar qué Dios tiene para mí, para este proceso. Cuál es la palabra que Dios me ha dado en el proceso, para este proceso. Cuál es la provisión espiritual que yo tengo en medio del proceso. Podemos tener muchos recursos. Mira, hay recursos humanos en un proceso, recursos médicos, hay recursos económicos, hay recursos materiales, hay recursos emocionales, recursos psicológicos. Y en medio de todo esto yo tengo un recurso glorioso que es el recurso espiritual. Y el recurso espiritual es la palabra. El recurso espiritual es el Espíritu de Dios en mi vida. Es el Espíritu de Dios en mi corazón que se mueve. Es el Espíritu Santo en mi vida que está ahí moviendo mi corazón, que está ahí fortaleciendo mi alma todo el tiempo. Es que el enemigo tal vez no quiera nuestra casa, nuestra familia, no quiera tal vez nuestras finanzas en un momento dado. ¿Sabe qué ataca el enemigo? Nuestra fe. Claro, y ataca todas estas circunstancias para hacernos perder la fe. Porque si perdemos la fe, las cosas, si se pierde la casa pero no se pierde la fe, yo me mantengo firme y consigo casa otra vez. Si tengo problemas en las finanzas, pero tengo fe, yo puedo reponerme en medio de mi crisis económica. Pero si nuestra fe muere, lo demás cae. Si nuestra fe, y he rogado para que no falte tu fe, porque si falta la fe se pierde todo el anhelo. Si falta la fe, no caminamos más. Si falta la fe se pierde la esperanza. Pero si nuestra fe mantiene viva, nos levantamos en cada etapa del proceso. A veces hay que descansar un poco, seguramente sí, pero descanso con fe, descanso en fe. Me levanto en fe, camino en fe. Ese es el propósito de nuestra vida. Sigo caminando en fe, sigo creyendo en las promesas de Dios, me sigo fortaleciendo en las benditas promesas de Dios. ¿Cómo va tu proceso hoy? ¿Cómo estás allá en esa clínica? ¿Cómo estás en medio de ese diagnóstico de cáncer? ¿Cómo estás en medio de esa crisis emocional que estás pasando? ¿Cómo estás en medio de esa depresión que estás pasando? Hoy es tiempo de que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de que tomes la fe. Es tiempo de que eches mano a la palabra de Dios, lo que nos levanta, lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a mantenernos mirando al invisible. Recuerda que a veces hay que mirar al invisible y a lo invisible se ve en el lenguaje de la fe. Porque esa fe es esa convicción de lo que no se ve. Esa fe es esa certeza de lo que se espera. Todavía no ha llegado lo que yo anhelo, pero sigo creyendo en medio del proceso. Sigo teniendo certeza de que mi Dios es fiel, del que prometió es fiel, el que prometió no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo cumplirá. Y no solo lo cumplirá, sino que me acompañará en el proceso, me sostendrá. Y cuando sienta desfallecer, como Él está ahí, me sostendrá con su mano derecha, tomará la mía y me dará aliento, me dará esperanza y me guiará más allá de la misma muerte. Queridos hermanos, quien no pierde la fe tiene certeza en las promesas de Dios. A veces tenemos más certeza en el diagnóstico negativo. Yo creo que tenemos que revisar nuestra fe ahí. Porque cuando viene ese diagnóstico negativo, alguien lo ha recibido en estos días, un diagnóstico negativo de X o Y manera. Y entonces nos aferramos más al diagnóstico negativo que a las promesas de Dios. Y es donde se pierde la fe. Pero quien no pierde la fe tiene certeza más en las promesas que en el diagnóstico negativo. Quien no pierde la fe tiene convicción en lo que no se ve. Esta es la conclusión de la enseñanza. Tiene convicción en lo que no se ve. No estoy viendo todavía la respuesta, todavía no tengo la sanidad, todavía no tengo el recurso, pero yo sigo creyendo que viene. Yo sigo creyendo que Dios lo hará. Yo sigo creyendo que en medio del proceso, si yo soporto esta prueba, si soporto y enfrento esta tribulación, mi fe no se va a perder, mi fe se va a fortalecer.
Quien no pierde la fe no se intimida frente a los procesos. No te intimides hoy. No te intimides frente al diagnóstico negativo. No te intimides. Mi hija lleva un año en medio de su proceso y hoy está en victoria. Un año lleno de fe, un año lleno de esperanza con lágrimas. Con lágrimas. Sí, con lágrimas también, pero en medio de las lágrimas, una fe viva, una fe que no se intimida frente al diagnóstico negativo. Es una fe que se fortalece a pesar del diagnóstico, a pesar de las circunstancias difíciles. Yo sigo creyendo que Dios está al frente, que Dios está en el corazón, que Dios está fortaleciéndonos y nos está haciendo mejores cristianos. Es que quien no pierde la fe entiende que los procesos le hacen crecer. Ya entiendo, viene el proceso, viene la circunstancia difícil, ya sé que Dios me va a probar, ya sé que Dios quiere saber qué hay en mi corazón. Lo que Dios va a encontrar en mi corazón en medio de este proceso es un corazón fortalecido en fe, es un corazón lleno de esperanza, es un corazón lleno de vida espiritual, es un corazón que no se intimida, sino que se fortalece por la palabra. Dile a ese gigante que tal vez está frente a ti, dile que no es más grande que el Señor, que no es más grande el diagnóstico que el poderoso Dios, que no es más grande la prueba que quien está en medio de nosotros, en medio del proceso, y que vamos a crecer y que vamos a amar más a Dios en medio del proceso. Es que quien no pierde la fe tiene los ojos puestos en Jesús. Levanta tu mirada de en medio de las circunstancias difíciles, del problema, de lo que no puedes solucionar, y colócalos en el autor y consumador de la fe, que cuando lo miremos a Él, su voz se oirá más poderosamente en nuestra vida. Cuando yo escucho las voces del miedo, cuando yo escucho las voces del temor, entonces mi fe mengua. Pero cuando yo escucho la voz poderosa del Señor, la palabra gloriosa por la cual fueron creados los cielos y la tierra, entonces mi corazón se llena de fe, mi corazón se llena de esperanza y me levanto en victoria, y nada ni nadie me podrá separar, y nada ni nadie me podrá detener, y luego saldré más puro que el oro fino y seguiré glorificando al Señor y seguiré contando de sus maravillas, y me alistaré para la siguiente jornada, me alistaré para la siguiente batalla, sabiendo que antes de enfrentar la batalla Él me dijo que yo iba a ser más que un vencedor, porque Él estaría conmigo, porque por medio de Él somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos somos más que vencedores? Yo quiero que alguien escriba que somos más que vencedores. Vamos a hacer declaraciones de fe esta mañana. Yo soy más que un vencedor. Es que yo todo lo puedo en Cristo. Es que el débil diga que Él es fuerte. Vamos a creer que el Dios que nos llamó es más poderoso para darnos la victoria. Yo quiero orar por los que están pasando procesos. Yo quiero orar. Escribe qué proceso estás pasando. Vamos a orar. Vamos a orar con el hermano Jairo, con el hermano Edgardo. Vamos a orar todos, vamos a orar. Estos medios virtuales son una bendición. Unirnos aquí, 2.564 personas o dispositivos conectados, fuera de los de YouTube. Todas las plataformas que están aquí conectadas y que estamos llegando a cuántas miles y miles de personas en el mundo, para que sepan que en medio de los procesos Dios es poderoso, Dios es glorioso y nos saca en victoria siempre, porque para nosotros está determinada la victoria, para nosotros no hay derrota. La victoria que Dios ha determinado para nosotros es más allá de la misma muerte. ¿Quién habla de esta manera, hermanos? Dígame dónde se habla de esta manera. Aquí, en la iglesia del Señor, aquí, en el ámbito espiritual que tenemos a través de la palabra. Yo voy a orar. Oremos, soberano y eterno Dios, gracias te damos en esta mañana por tu bendita palabra. Hoy estamos aquí gozosos, hoy estamos aquí dispuestos a seguir en pie. Pase lo que pase y venga lo que venga, como dijo el apóstol, ¿quién me separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a seguir en victoria, vamos a seguir caminando, vamos a seguir enfrentando lo que venga en tu nombre, porque sabemos que la vida da y la vida quita, y que muchas circunstancias que tú permites en nuestra vida, las permites para que seamos fortalecidos, para que seamos transformados y para que nuestra fe sea probada. Señor, yo te ruego por esas personas que están pasando por un proceso difícil, por esas personas que están pasando un diagnóstico de cáncer, por esas personas que que están enfrentando muchos diagnósticos en su salud, en su vida, por aquellos que están pasando un proceso de depresión, por aquellos que tienen problemas
en sus finanzas, en su vida espiritual, en su familia, en su matrimonio, y que han oído esta palabra hoy. Señor, fortaléceles en fe, permíteles creer que contigo ya somos más que vencedores y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Fortalece nuestra fe, Señor, de modo que cuando nos pruebes, esta fe sea hallada en alabanza, esta fe sea fortalecida, esta fe sea creciente y que podamos seguir adelante como avanzó Abraham sin saber a dónde iba, pero avanzó en fe y Dios le concedió lo que él le había pedido y lo que le había prometido.